Bienvenidos una vez más a su refugio de dramas turcos, donde la farándula otomana es un volcán en constante erupción y nosotros somos sus intrépidos vulcanólogos. Espero que hayan cargado sus tazas de té turco, porque hoy vamos a sumergirnos en un océano de especulaciones y dimes y diretes que involucran a dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, la temperatura está subiendo. Hoy desenterraremos la verdad detrás de esa frase que ha estado incendiando las redes sociales: Demet Özdemir explota. Can Yaman la defraudó. ¿Qué pasó? Prepárense para un viaje sin escalas a través de rumores jugosos, acusaciones veladas y el análisis exhaustivo de cada microexpresión que estos dos titanes de la actuación han emitido. Vamos a diseccionar esta historia desde su génesis, examinando cada declaración, cada gesto público y cada rumor persistente que ha rodeado esta relación, o no relación, o como diría mi abuela, este enredo turco que ni los propios protagonistas parecen entender. Me siento como en un episodio de ¿Quién lo mató?, versión otomana. Pero antes de que nos perdamos en el dédalo de chismes y conjeturas, un recordatorio crucial para mantenerse al día con todos los giros inesperados, los romances prohibidos y los secretos escandalosos de sus actores turcos favoritos. Suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni una pizca de este drama. Estamos aquí para mantenerlos informados, entretenidos y al borde de sus asientos. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos. La saga de Demet Özdemir y Can Yaman comenzó como el prólogo de un cuento de hadas moderno, al menos, dentro de los confines de una pantalla. La química que chispeaba entre ellos en la exitosísima serie Erkenci era innegable, casi palpable. Los fanáticos cautivados se enamoraron perdidamente de la pareja en pantalla, de sus miradas furtivas, de sus disputas apasionadas y de sus reconciliaciones aún más ardientes. La serie se convirtió en un fenómeno cultural a escala global, catapultándolos a la fama internacional y transformándolos en iconos juveniles de la noche a la mañana. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina hasta desaparecer por completo? Aquí es donde la trama se complica y entramos en terreno minado. La fervorosa base de fans de Erkenci, alimentada por un deseo insaciable de romance, rápidamente comenzó a anhelar que la relación entre Can y Demet trascendiera las limitaciones del guión y se manifestara en la vida real. Los rumores de un romance secreto fuera del set se multiplicaron exponencialmente, alimentados por cada migaja de información que pudieran encontrar. Cada fotografía publicada en redes sociales, cada mirada cómplice captada por los paparazzi, cada comentario ambiguo lanzado al aire durante las entrevistas, era analizado minuciosamente con lupa en busca de una confirmación definitiva de que el amor de Sanem y Can también latía fuera del plató. Y astutamente Can y Demet, conscientes del fervor que los rodeaba, alimentaron sutilmente esa llama de esperanza. Interacciones coquetas en redes sociales, fotografías compartidas que irradiaban cercanía, comentarios cargados de ambigüedad que dejaban entrever más de lo que revelaban, todo contribuía a mantener viva la ilusión en los corazones de los fans ávidos de romance. Las especulaciones alcanzaron niveles estratosféricos, se rumoreaban escapadas románticas secretas a islas paradisíacas, cenas clandestinas a la luz de las velas y, lo más osado de todo, planes de boda inminentes. La locura colectiva se había apoderado del fandom. Sin embargo, en medio de toda esta vorágine de rumores y fantasías, nunca hubo una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Can y Demet, manteniendo una postura cautelosa y calculada, siempre se aferraron a una ambigüedad estratégica, dejando que la imaginación desenfrenada de los fans volara libremente. Algunos interpretaron esta ambivalencia como una estrategia de marketing inteligente para mantener el interés y la expectación en torno a la serie, mientras que otros, más románticos, creían fervientemente que realmente existía una conexión genuina entre ellos, pero que preferían mantenerla alejada del escrutinio público y de las garras de la prensa sensacionalista. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde el drama comienza a escalar a niveles de telenovela mexicana. Porque después del éxito arrollador y sin precedentes de Erkenci, las carreras de Can y Demet, inevitablemente, tomaron rumbos divergentes. Can Yaman, impulsado por su ambición y sed de nuevos desafíos, empacó sus maletas y se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos rotundos con proyectos televisivos y campañas publicitarias que lo consolidaron como un galán internacional. Demet Özdemir, por su parte, optó por permanecer en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que también la catapultaron a la cima de la industria del entretenimiento de su país, consolidándola como una de las actrices más talentosas y solicitadas de su generación.
La distancia física, los compromisos laborales cada vez más exigentes y, quizás, quién sabe, diferencias irreconciliables en sus personalidades o visiones de futuro, comenzaron a enfriar gradualmente la relación entre ellos. Las interacciones en redes sociales se volvieron esporádicas, las fotografías juntos desaparecieron por completo de sus perfiles y los rumores de romance, que alguna vez fueron el pan de cada día en la prensa del corazón, se fueron diluyendo como un azucarillo en una taza de té hirviendo. Pero el verdadero punto de inflexión, el catalizador que realmente encendió la mecha de la controversia y desató la tormenta perfecta, fue una serie de declaraciones y actitudes de Can Yaman que fueron interpretadas por una gran mayoría como machistas, misóginas y profundamente ofensivas. Can fue duramente criticado por sus comentarios explícitos y vulgares sobre las relaciones sexuales en el set de rodaje, por su forma condescendiente y objetivadora de hablar de las mujeres en general y por su comportamiento inapropiado y arrogante en algunas entrevistas televisivas. Estas declaraciones, cargadas de sexismo y falta de tacto, generaron una ola de indignación masiva en las redes sociales, impulsada principalmente por un ejército de fans indignadas que no estaban dispuestas a tolerar ese tipo de comportamiento. Muchos fanáticos, especialmente las admiradoras acérrimas de Demet Özdemir, se sintieron profundamente decepcionados y traicionados por el comportamiento de Can Yaman, a quien habían idealizado como un príncipe azul moderno. Consideraron que sus comentarios eran no solo irrespetuosos hacia Demet, con quien había compartido una relación profesional y quizás algo más, sino también hacia todas las mujeres del mundo. Fue precisamente en este contexto de indignación generalizada y decepción palpable que empezó a circular con fuerza el rumor de que Demet Özdemir estaba furiosa, que se sentía traicionada, utilizada y profundamente defraudada por Can Yaman. Se decía que Demet estaba avergonzada por las declaraciones misóginas de Can y que lamentaba profundamente haber sido asociada sentimentalmente con él, aunque fuera de manera indirecta. Algunos incluso afirmaban que Demet había cortado todo contacto con Can y que no quería saber absolutamente nada de él, ni siquiera cruzarse con él en un evento público. Pero, ¿es esto cierto? Realmente Demet Özdemir explotó en un torbellino de ira justificada y Can Yaman la defraudó, hasta el punto de la ruptura total. Aquí es donde las cosas se complican aún más y la verdad se vuelve escurridiza como una anguila engrasada. Porque, como suele suceder en estos casos de dimes y diretes en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta es extraordinariamente difícil de discernir, enterrada bajo capas de rumores, especulaciones y medias verdades. Es innegable que Demet Özdemir nunca hizo una declaración pública condenando directamente las declaraciones de Can Yaman, ni siquiera a través de un comunicado oficial. Sin embargo, algunos interpretaron su silencio estratégico como una forma sutil pero elocuente de desaprobación tácita. Otros, en cambio, argumentan que Demet, consciente de su posición como figura pública y modelo a seguir, prefirió no alimentar aún más la controversia y mantenerse al margen del escándalo mediático para proteger su imagen y reputación. También es un hecho irrefutable que la relación entre Demet y Can parece haberse enfriado considerablemente después del final de Erkencikus. No se les ha visto juntos en público desde hace años, no se siguen mutuamente en redes sociales y han evitado cuidadosamente mencionar el nombre del otro en entrevistas, como si tuvieran un pacto secreto para borrar su historia compartida. Pero, ¿significa esto necesariamente que Demet está furiosa con Can y que se siente irremediablemente defraudada por él? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Pero también es igualmente posible que simplemente hayan seguido caminos diferentes en la vida, que sus prioridades hayan cambiado con el tiempo y que en última instancia, ya no tengan nada en común, más allá de un pasado laboral exitoso. En el volátil mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo efímeras y están sujetas a las presiones constantes de la fama, los horarios de trabajo extenuantes, la distancia física y las expectativas del público. Todas estas fuerzas pueden ejercer una presión implacable sobre cualquier relación, incluso las más sólidas y aparentemente inquebrantables. Además, no debemos olvidar que la imagen que vemos de los famosos en las redes sociales y en los medios de comunicación es, en la gran mayoría de los casos, una construcción cuidadosamente elaborada por sus equipos de marketing y relaciones públicas. No tenemos acceso a lo que realmente sucede detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas y en las conversaciones que tienen lejos de los flashes y los micrófonos. Por lo tanto, es prácticamente imposible saber con certeza qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de las conjeturas y los rumores. Podemos especular basándonos en las migajas de información que se filtran a la prensa, podemos analizar minuciosamente sus declaraciones y actitudes públicas, pero al final del día, solo ellos dos conocen la verdad completa y sin adulterar.
Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Demet y Khan, sea cual sea su verdadera naturaleza, ha generado un torbellino de interés público y controversia mediática. Y que sus nombres siempre estarán intrínsecamente asociados a Erkenci Kuş, una serie que marcó un hito en la historia de la televisión turca y que los catapultó al estrellato mundial. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, Demet Özdemir explotó en un ataque de furia justificada. ¿Khan Yaman la defraudó hasta el punto de la ruptura irreconciliable? La respuesta, mis queridos chismosos, es que no lo sabemos con certeza y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que esta historia está llena de matices, de claroscuros y de zonas grises, y que no es tan simple como reducirla a una simple dicotomía de blanco y negro. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Khan Yaman ha sido objeto de duras críticas por sus declaraciones y actitudes machistas, y que estas críticas han afectado significativamente su imagen pública. Y que Demet Özdemir por su parte ha tratado de mantenerse al margen de la controversia y de enfocarse en su carrera profesional, construyendo una trayectoria sólida y respetada en la industria del entretenimiento turco. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales y profesionales, y de cómo la opinión pública puede influir en la vida y la carrera de los famosos. Es una historia llena de rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas y, quizás, una pizca de verdad oculta. Y hasta aquí llegamos hoy con este jugoso chismecito turco, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sin tapujos de la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Hemos explorado los rumores más escandalosos, las declaraciones más controvertidas y las posibles razones detrás de esta supuesta explosión y decepción. Recuerden siempre que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista, y que la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo, esperando ser descubierta. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de dramas, secretos y pasiones turcas. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja de actores tan querida por el público. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir realmente está furiosa con Khan Yaman? ¿Piensan que Khan Yaman la defraudó hasta el punto de la ruptura total? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos detrás de las cámaras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías conspirativas y sus puntos de vista sobre este culebrón turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del chisme turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre dramas turcos, chismes de celebridades y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción del vídeo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.